México. Como ven, es una persona no solamente reconocida y con suficiente bagaje intelectual, sino que además está trabajando en un área que es muy afín a los intereses de la mayor parte de los que estamos escuchándolo hoy. Profesor, es supremamente grato para nosotros contar con su presencia, con su disertación. Bienvenido, nos alegra poderlo tener entre nosotros hoy y lo invito entonces a que nos hable y estaremos muy atentos escuchándolo. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera en primer lugar darle las gracias por esta oportunidad de estar virtualmente allá en Cali, Colombia. Y bueno, pues voy a poner a su consideración esta investigación. Me gustaría en primer lugar decir por qué me empecé a interesar por Hernán Cortés. Para nosotros en México, la imagen, la figura de Hernán Cortés es de una memoria colectiva enorme. A quien quiera que le digan, a cualquier persona, un chofer, un barrendero, un maestro, quien sea, sabe quién es Hernán Cortés. Es decir, sabemos de, de forma muy, muy diferente quién fue el personaje, aunque no muchas veces se profundice en él. Y donde yo trabajo, que es el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, Fundación Carlos Slim, contamos con un archivo enorme, particularmente de la época virreinal. Y tenemos 3 cartas firmadas por Hernán Cortés que tienen que ver sobre todo con cuestiones económicas de los años 20, 28, 29, son esas cartas. Y ahí empezó un poquito mi inquietud por Hernán Cortés, pero tuve la oportunidad también de conocer a Christian Duverger, un gran investigador francés, que me invitaron a presentar su libro, el famoso libro de la Crónica de la Eternidad. Es un libro en donde Christian Duverger presenta bueno, no la posibilidad, sino que está convencido de quien escribe precisamente la historia verdadera de la conquista de la Nueva España no fue Bernal Díez del Castillo, sino fue precisamente el propio Hernán Cortés. Y ahí, estoy hablando de hace 2 años, quizá 3, empecé yo a incursionar más profundamente sobre este personaje. Como historiador y sobre todo de la época virreinal, pues obviamente uno está obligado a conocer los inicios de lo que fue esta nueva era después de la conquista, pero no había profundizado suficientemente. Y esta lectura de la Crónica de la Eternidad me llevó a tener muchos cuestionamientos sobre el personaje y empecé a leer libros en torno a él, que me voy a referir un poco más adelante sobre ello. Y hasta la fecha sigo leyendo no solamente las crónicas antiguas, sino también los libros que han salido, sobre todo de unos años para acá, particularmente para la conmemoración el año que viene de los 500 años de la famosa conquista de México. Y entonces, claro, es un tema muy apasionante, es un tema que tiene muchas aristas para poder conocer al personaje y básicamente lo que les voy a presentar ahora es una visión general sobre este personaje, mi particular punto de vista sobre Hernán Cortés y sobre todo acercándonos a los 500 años, la misión que tenemos como maestros, como profesionales de la historia, de poder compartir el conocimiento para hacer de lo mejor posible o lo más cercano posible a quien es este personaje. Muy polémico, sin lugar a dudas, muy polémico. Yo espero que después de esta conferencia podamos tener un poco de diálogo en función de ello. Bueno, yo le puse a esta, más que nada, una charla informal, Hernán Cortés, el nacimiento de una nueva era. En el mundo mesoamericano, es decir, antes de la llegada de los españoles, eh, el mundo mesoamericano se componía de una serie de, de pueblos con sus características, pero que no habían tenido contacto absolutamente más allá de sus fronteras. Hoy se dice que
Quizá hubo un poco de contacto con lo que actualmente es Perú, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Es una zona donde se dieron altas culturas originales. Me acuerdo que el doctor León Portilla decía, se asemeja a la cultura china, donde no tuvo influencia absoluta y que eran estas culturas que estaban totalmente alejadas del resto del mundo. Bueno, con la llegada de los occidentales, se inicia en México, en lo que va a ser la Nueva España, sin lugar a dudas, el nacimiento de una nueva era. Es la primera transformación de este país. Y yo creo que merece la pena darle el lugar que le corresponde en los estudios, sobre todo los estudios a nivel licenciatura de los futuros maestros, los futuros investigadores, porque finalmente es el nacimiento de un país como es México. Bueno, en cuanto a las fuentes de información a las que yo me he acercado, son los cronistas militares, es decir, aquellos que vivieron la experiencia de la conquista. Hay otros muchos cronistas que no los voy a tocar ahora, que son los que estuvieron cercanos a esos conquistadores y les comentaron lo que fue esta gran epopeya de la conquista, y tanto religiosos como civiles, pero yo básicamente en el estudio de Hernán Cortés me he dedicado a estos cronistas que participaron directamente en las acciones militares. Desde luego, Hernán Cortés, con la segunda carta, y la segunda, bueno, segunda, tercera, cuarta y quinta carta de relación, aunque yo básicamente me he estado enfocando a la carta número 2, que he de decirles por otro lado que la publicación de estas dos cartas, la segunda y la tercera, que es del año de los años 20, 1524 del siglo XVI, la original, una de las ediciones originales, las tenemos en el Centro de Estudios como uno de los tesoros más importantes que encierra la colección. Es una carta fechada en Nuremberg, donde estuvo esa imprenta para dar a conocer 3 años después de la conquista lo que Hernán Cortés le escribe al emperador Carlos I. Otra, sin lugar a dudas, una de las eh, fuentes más importantes es la de Bernal Díez del Castillo, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Es el más popular. En México, entre un público pues, relativamente culto, se sabe muy bien quién fue Bernal Díez Castillo y nos los hemos apropiado casi como un hombre que se acriolló y se identificó con esta tierra. Es una obra muy extensa que le escribió cuando ya era un hombre de edad muy avanzada. El tercero es Francisco de Aguilar, la relación breve de la conquista de la Nueva España. Francisco de Aguilar estuvo presente en las conquistas, pero sobre todo en la conquista de la Ciudad de México, y con los años, aunque él fue premiado con encomienda y que el propio Hernán Cortés los distinguió como uno de los hombres más importantes dentro de sus huestes, finalmente renuncia a la vida cotidiana y decide ingresar como franciscano a la orden, eh, donde lo admiten, obviamente, pero el mismo prior del convento donde vivía le dijo, tú tienes que escribir tus memorias. Y él decía que no quería volver a tocar el tema, pero casi lo obligaron y él recuerda años después lo que fue la conquista. Bernardino Vázquez de Tapia, otro de los soldados que acompañaron a Cortés con relación de méritos y servicios del conquistador, vecino y regidor de esta gran Tenochtitlan. También él escribe muchos años después e incluso se vuelve un enemigo de Hernán Cortés. Hernán Cortés tuvo, después de sus grandes proezas, tuvo muchos amigos que posteriormente lo traicionaron. Y finalmente, lo que se conoce como el conquistador anónimo, una relación de las algunas cosas de la Nueva España y de la gran ciudad de Tenochtitlan hecha por un gentil hombre y del señor Hernando Cortés. Es muy pequeña la crónica. Todas estas fuentes que les estoy yo comentando están en internet. Directamente las pueden ustedes leer en en nuestro sitio del Centro de Estudios de Historia de México. Al final les voy a dar la dirección exacta y las pueden leer tranquilamente. Bueno,
No es fácil a veces leer esas fuentes, porque el lenguaje de la época es un poco complicado. En el caso de Hernán Cortés, tiene una pluma muy fluida, pero se nos dificulta a veces, sobre todo por los nombres antiguos de las ciudades o pueblos que hoy conocemos de otra manera, aunque la raíz es la misma. Y fuentes más recientes, que es- me ha verdaderamente abierto un camino muy, muy grande en la interpretación de estas fuentes recientes. Me refiero a Matthew Restal, un libro que salió hace alrededor 3 años más o menos, que se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Él es norteamericano, tiene una pluma muy fluida, es una delicia leer su libro y tiene muchas interpretaciones que para mí fueron muy importantes de lo que voy a hablar posteriormente. Sin lugar a dudas, Christian Duverger, un hombre que tiene un don de la palabra extraordinario, cuando nos ha presentado varias conferencias en el Centro de Estudios, un hombre que se enamoró profundamente de Hernán Cortés. Cuando los investigadores le entramos a un tema, y ustedes como historiadores miran si es cierto o no, de repente nos puede llamar la atención un personaje o una época. Y si nos dedicamos a ello, sobre todo empezamos a estudiar, a investigarlos, nos llegamos casi a identificar tanto con el personaje que hasta lo soñamos. Yo personalmente tengo una teoría. Yo digo, no es que los hayamos escogido a ellos, ellos nos escogieron a nosotros. Y los historiadores somos los que hablamos con los muertos. ¿Sí? Cuando yo de repente me pongo, y sobre todo en la noche, a leer sobre Hernán Cortés, reflexionar, se me viene a la mente, yo digo, es que él está presente y él lo que quiere es que sigamos difundiendo su obra eh, para que no se borre su memoria. Y yo creo que el historiador tiene precisamente ese camino, pero también ese privilegio de poder hablar con los muertos. Bueno, José Luis Martínez es un personaje, él ya murió, un personaje mexicano, que quizá es una de las investigaciones más profundas que existen, de la que se han valido también otros investigadores, porque siempre lo citan. José Luis Martínez, él fue un abogado prominente, pero sobre todo un diplomático que le dedicó su vida entera a Hernán Cortés, entrando a los archivos de México, de España, y lleva a cabo esa gran obra, que son 4 volúmenes acerca de este personaje. Otro personaje español que recientemente lo descubrí platicando sobre todo con Óscar Macín, me dijo es uno de los grandes historiadores, Ramón Iglesia, español, que vino con la, la Guerra Civil Española, y su obra es pequeña, que se llama Cronistas e Historiadores de la Conquista de México. Él lo que hace es una revisión y escoge algunos textos para poderlos difundir a un público amplio, pero es realmente uno de los grandes investigadores y con una pluma además extraordinaria. Eh, Finalmente, aunque no son todos, pero finalmente de los que yo he leído, está la obra de Juan Miralles, Hernán Cortés, inventor de México. Es una obra voluminosa, pero que se lee con un gusto extraordinario. Y volvemos a lo mismo, porque él se enamora precisamente de Cortés de su época y eso es lo que lo lleva a escribir de una forma muy ágil, pero con una profunda investigación, no solamente valiéndose tanto de lo que ya había hecho José Luis Martínez o Ramón Iglesias, sino de que se volcó a los archivos españoles, particularmente al Archivo General de Indias y los archivos en México, sobre todo los del Hospital de Jesús. Bueno, y luego, de forma novelada, leí también una obra preciosa, extraordinaria de Carlos Elizondo, él ya murió, es mexicano, que se llama Hernán Cortés, el escorpión de oro. Me llamó la atención lo del escorpión de oro. Yo no conocía por qué le pone el escorpión de oro. Leo su obra y me fascinó porque volvemos a lo mismo, la literatura, los que se dedican a escribir, muchas veces nos cuentan lo mismo, pero de formas mucho más accesible a los lectores. Y a veces, como yo lo digo, sobre todo en el seminario que tengo de vida conventual femenina novohispana, les digo a los alumnos,
tenemos que saber escribir, porque los historiadores nos apoyamos mucho en la documentación, pero a veces la pluma no nos fluye. Y yo creo que para llegar a un público amplio, el historiador debe de tener, sin lugar a dudas, el conocimiento, pero segundo, la facilidad para poder llegar a un público amplio. Y cosa curiosa, aun cuando a veces no lo digo, pero cada vez creo en cosas sobrenaturales que le podemos llamar coincidencias, qué sé yo. En México hay un mercado los domingos que se llama La Lagunilla. Ujú. Es un mercado de pulgas, como se dice, copiando un poco a los franceses, donde se encuentran todo tipo de objetos, antiguos, no tan antiguos, en fin. Y cuando digo antiguos, si veo yo, por ejemplo, el triciclo que yo usé de niño, que ya se le considera antigüedad, cuando lo veo ahí yo dije, bueno, pues cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero bueno, se le considera como antiguo. Pero dentro del tiradero de tantas cosas de tantos puestos, de repente me fijé en un objeto que estaba ahí, entre otros muchos, de color dorado. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que era precisamente un escorpión, no de oro, pero sí dorado. Y le pregunto yo a la muchacha, le digo, ¿y esto? Me dijo, es un prendedor de la buena suerte. Me dijo, lléveselo. No dudé y lo compré de inmediato, a un precio muy barato, por cierto, en donde ese escorpión está hecho por artesanos y tiene movimiento, ¿sí? Y acababa yo de leer la obra de Carlos Elizondo, en donde él cuenta cómo Hernán Cortés, estando en Yautepec, después de la conquista de México Tenochtitlan, él, le pica un escorpión y estuvo a punto de morir y él se encomendó a la Virgen de Guadalupe en Extremadura, España, y le dice que cuando regrese a España va a llevar unos tesoros para apoyar al santuario de la Virgen de Guadalupe en Andalucía. Y entre otros le lleva un escorpión de oro en donde se dice que él precisamente le pidió a los indios, sobre todo aquellos indios artesanos que trabajaban el oro, que hicieran una especie como de relicario para poder meter ahí el famoso escorpión que lo picó y se lo lleva de exvoto a la Virgen de Guadalupe. Me llamó poderosamente la atención y cada vez me interesé muchísimo más en el propio Hernán Cortés. Y luego un cronista de la Ciudad de México, un hombre que brilló mucho a mediados del siglo XIX, del siglo XX, Artemio del Valle Arizpe, que también cuenta la historia de Hernán Cortés de una forma muy accesible, muy amplia, con gran investigación también. Y luego de corte histórico posterior, que es en lo que ahora estoy trabajando, es ver cómo la figura de Hernán Cortés fue cambiando a través de los siglos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo a quien noto es Lucas Alamán, que fue un historiador político, diplomático de la primera mitad del siglo XIX y que escribió sobre Hernán Cortés. Otro, Vicente Riva Palacio, el de la segunda mitad del siglo XIX, un político también que se dedicó sobre todo a recuperar la memoria histórica de la época virreinal de la Nueva España. William Prescott, del siglo XIX, un escritor también que eh, hizo, volvió a poner de moda, sobre todo en el extranjero, a Hernán Cortés. Y finalmente, para el siglo XX, un personaje de la política mexicana, José Vasconcelos, que también me interesa mucho estudiarlo y ver cómo fue cambiando esta idea de Hernán Cortés hasta el momento actual. Eso en cuanto a las fuentes. Bueno, entrando al personaje. Eh, Hernán Cortés, eh, los datos duros los pueden ustedes encontrar en cualquier celular, en cualquier lugar, así que no me voy a detener en fechas, pero sí quisiera yo decir que nace en Medellín, ¿verdad? Un pueblo muy pequeñito en el sur de España. Fue hijo único. Eh, las, las pocas referencias que tienen de este periodo habla que fue criado por una nana que tuvo, que lo formó mucho. El padre era hidalgo, de cierto renombre, es decir, que era un hombre reconocido, y
Y bueno, pues su niñez la pasa como cualquier otro, seguramente en un pueblo que no tiene mayor horizonte. Y cuando empieza él a su adolescencia, el padre lo que quiere es llevarlo a un lugar donde puede estudiar, cosa que lo logró, pero no dura mucho tiempo. Y él finalmente, a los 19 años de edad, lo que quiere es buscar horizontes más amplios, porque él eh, pensaba que España, pero sobre todo su lugar de origen, le quedaba chico. Y se empezaba a hablar mucho de el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón había llegado en 1492 y él, a la edad de 19 años, decide pasar al Nuevo Mundo. Hay muchas narraciones que el primer intento no lo logró por cuestiones de líos de faldas y finalmente el segundo viene y finalmente llega a Santo Domingo. Eh, Ahí él no tiene mayor reconocimiento, él llega a trabajar precisamente como escribano, ¿verdad? Y él empieza a desarrollar una vida en donde empieza sobre todo a tener características de empresario. Pasa posteriormente a Cuba, en donde el gobernador propio le da un gran apoyo y empieza a desarrollarse como un hombre de negocios, sobre todo empresario en cuanto a plantaciones y sobre todo a criaderos de animales. Él ahí es donde sabe que hacia 1518 hay, se dieron dos expediciones por el Golfo de México, en donde habían empezado a tener contacto con una cultura que aparentemente de la cual ya se sabía. Hay que tener en cuenta, como dice Christian Duverger, que él, estando en las islas, pero sobre todo en Cuba, conoce sabe que hay algo más allá del mar donde él estaba, de unas culturas extraordinarias y conoce o está muy cercano a indios en la propia Cuba. Incluso él tiene una hija con una india taína y por lo tanto tiene una conexión muy cercana con los indios y hasta donde sabemos empieza a tener ciertas inquietudes por llevar a cabo un conocimiento fuera de Cuba, en donde podría él ser uno de los dirigentes. Finalmente, logra eh, sus ánimos y llega a formar una expedición de la cual les voy a hablar un poco más adelante, pero quedémonos ahora con la figura de este Hernán Cortés que empieza a tener después de la conquista. Estamos hablando aquí a sus 44 años, es decir, ya han pasado varios años después de la conquista de México Tenochtitlan, y empieza a tener una presencia importante, como acuarela de Matías Weiditz, que hasta donde sabemos es la única imagen para la que él posó directamente a sus 44 años y donde muestra con la mano izquierda el título nobiliario que había sido concedido por el emperador Carlos I. Si lo podemos ver, es un hombre noble por su vestuario, por todo lo que lo rodea, su presencia misma. No era un hombre muy alto, apenas pasaba el 1,60 de altura, un hombre que según Bernal Díez del Castillo tenía unas características de un hombre apuesto, un hombre que llamaba la atención y un don de mando extraordinario. Aquí, esta me la acaban de mandar ayer, un medallón, es decir, que se difundió él en este tipo de medallas, que es una copia exactamente del anterior que hemos visto, y este es con volumen, en cobre seguramente, en donde se anota el don de lo que denota grandeza e importancia. Estamos hablando de finales de los años 20. Si ustedes lo ven físicamente, pues obviamente es un hombre pues que
quizá por la forma en que lo captaron, un hombre con una fuerza extraordinaria. Y finalmente, otra imagen de él, también que se dice que está tomado del original, es un retrato anónimo que se encuentra en el Hospital de Jesús, aquí en la Ciudad de México, obra que él mismo fundó y con unos rasgos del conquistador que, según dicen, han sido transfigurados porque está muy a la época de cómo este hombre, más allá si vestía así o no, es un hombre que se inmortalizó de acuerdo a estas pinturas y estas representaciones que son las que se han venido dando a lo largo de la historia. Aquí me llama mucho la atención. Dice, aquí estuvo la habitación donde nació Hernán Cortés, 1485. Es en el pueblo de Medellín, en España, que se dice que la casa fue destruida por los franceses. Es lo único que queda. Y bueno, como ustedes saben, los franceses cuando llegaron en tiempos de Napoleón, pues dicen que hubo una gran destrucción y le tocó precisamente a él. Bueno, a mí lo que me interesa más que nada es ver cómo se va gestando la imagen de Hernán Cortés en la Nueva España. Quedamos un poco con la idea. Antes de llegar a esas tierras mesoamericanas, Hernán Cortés no tenía una distinción más allá de ser un buen escribano, un buen administrador y nada más. No tenemos, hasta donde sabemos, ninguna experiencia en llevar a cabo un mando militar. Y lo que él hace un poco con la intuición que tiene es recoger la experiencia de de las dos anteriores expediciones que hubo por el Golfo de México, y él empieza a invertir todo lo que tiene e invitar a una serie de compañeros para llevar a cabo una inversión que él les asegura que va a ser una inversión privada, pero que necesariamente va a triunfar. Es así como llega en el año de 1519 a fundar en la Villa Rica de la Veracruz un ayuntamiento para justificar que eh, que su acción está justificada y sobre todo desprendida del gobernador de Cuba, y que es el rey el que va a ser a quien se le va a dirigir, dijéramos, todo lo que es su acción en estas tierras, y desprenderse totalmente de la autoridad de quien en el último momento lo quiso detener. Bueno, Hernán Cortés hay que entenderlo en su época, ¿sí? Si nosotros lo sacamos de su contexto, podemos caer en la tentación de no entenderlo, descontextualizarlo totalmente. Él está en los años precisamente en que es la unificación de España, ¿sí? Con los reyes católicos. Es un momento muy importante en la política de la península ibérica, porque finalmente lo que se trata de lograr es una consolidación del poder real con los reyes católicos. Por otro lado, es el triunfo contra los musulmanes, particularmente contra los bereberes, es decir, contra el Islam. Lo que se llama la Guerra de la Reconquista, que duró más de 7 siglos, y que finalmente el triunfo se anota en 1492 con el último bastión que hubo en el sur de España. Es decir, hay un orgullo por parte de los castellanos, particularmente, decir, Dios estuvo con nosotros porque finalmente se impuso y Él es el único Dios verdadero porque triunfamos sobre el Islam. Por otro lado, el descubrimiento de América, llámesele como se le llame, también motivo de mucha discusión, pero es la apertura de un nuevo continente, lo que hace que precisamente España sea la pionera en el océano Atlántico para llegar a un nuevo mundo, ¿sí? Eh, y bueno, obviamente él nace dentro de este mundo, y por eso hay que entenderlo un poco en esas ansias conquistadoras dentro de, así como él era un hombre muy práctico, un hombre militar, pero también era un hombre profundamente religioso, y eso lo encontramos en sus cartas de relación. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque
Él, cuando va hacia las conquistas, lo hace precisamente para ganar, eh, para que estos pueblos conozcan la única fe verdadera para su mentalidad, que era el cristianismo. Y, hay que entenderlo precisamente en ese contexto, igual que a las huestes que lo acompañaban para llevar a cabo esa obra que quizá él ni siquiera se imaginaba hasta dónde podía llevar. Y por el lado de mesoamericano, como yo les había comentado, está un mundo, una Mesoamérica dividida con dos grandes imperios, si los podemos llamar así, el mexica y el purépecha. Y por otro lado, lo que él tiene es, pues, es esa visión de llegar a un territorio donde encuentra que hay una división profunda. Ahí tienen ustedes en esta imagen todo lo que fue el camino para llegar a Tenochtitlan. Él desembarca en marzo de 1519 y llega a la ciudad de Tenochtitlan el 8 de noviembre del mismo año. Es decir, ¿cuántos meses para poder llegar al centro, al imperio, con unos territorios que él no conocía y que fueron cambiando geográficamente, y sobre todo el contacto que tuvo con los indios, básicamente en Zempoala, que es su primer contacto, en donde, sin lugar a dudas, empieza él a tener una presencia fuerte militar, pero lo que Hernán Cortés persigue, y eso lo dice mucho Christian Duverger, era llevar a cabo una conquista no sangrienta, sino de diálogo. Muy cuestionable, pero él lo encontramos en muchos de sus textos. Eh, con la alianza que hace con los indios de Zempoala, que le empiezan a comentar que hay un imperio terrible que les hace pagar impuestos terribles, etcétera, Hernán Cortés toma muy en cuenta esto para empezar a vislumbrar por dónde puede llegar eh, a la ciudad de Tenochtitlan. Y tiene como algo muy, muy especial, muy, pues muy excepcional, dos personajes que le apoyan para entender este mundo. Un hombre, Jerónimo de Aguilar, que se había salvado en una de las expediciones que cruzaron un poco por el mar Caribe hasta llegar a las costas de la península de Yucatán, y que se salvó milagrosamente junto con otros compañeros, y los compañeros supuestamente fueron sacrificados, él no, parece que llegó como más o menos por el año de 1515 y habla perfectamente bien el maya. Y por otro lado, en Tabasco, Hernán Cortés recibe a una serie de esclavas como regalo, que hay que entender también que es como una alianza de un pueblo que se va uniendo a este hombre blanco, y es un poco un regalo, un distintivo, en donde viene la famosa Doña Marina o la Malinche, que le sirvió de, de un de un valor extraordinario, sobre todo para poder entender el lenguaje en un principio, aunque Hernán Cortés sabemos que también empezaba a hablar el náhuatl, cosa interesante. Y desde luego, de Doña Marina, esta Malintzin, también aprendió rápidamente el español. Con todo lo que esto tiene detrás de ello. A veces, cómo se entendieron, qué captaba uno, qué captaba otra, en un mundo tan diametralmente opuesto como era el mesoamericano y el occidental. Bueno, aquí les puse yo la figura de Doña Marina, tomada de un códice, que está presente en los códices posthispánicos, y no se diga en las crónicas religiosas, en donde Doña Marina destaca como una mujer excepcional. Las crónicas dicen que vestía de una manera muy especial, cambiándose los huipiles constantemente, y una mujer de una inteligencia extraordinaria que está presente, y al final lo voy a decir, está muy presente también en la cultura mexicana. Bueno, no me quiero extender mucho en lo que fue todo el trayecto, porque pues es muy largo. Simplemente quizá decirles que dos puntos importantes que tocó antes de llegar a Tenochtitlan fue Tlaxcala,
¿sí? Estamos viendo una pintura extraordinaria, interpretativa, que se encuentra en el Palacio de Gobierno de la ciudad de Tlaxcala, de don Desiderio Xochitiotzin, el pintor, y aquí está el encuentro entre Hernán Cortés del lado derecho y del lado izquierdo, Xicoténcatl el Viejo, junto con los otros señoríos que finalmente, después de un encuentro bélico, deciden apoyar a Hernán Cortés. Tlaxcala hoy en día es el único estado de la República Mexicana que está reconciliado con su pasado, ¿sí? Es el único que valora, si ustedes quieren, entre comillas, la llegada de Hernán Cortés y cómo la alianza con Cortés fue lo que produjo que precisamente cayera el pueblo opresor, que era el pueblo mexica. Ujú. Me llama mucho la atención, hace ya algunos años, que acompañé al embajador de España a Tlaxcala y el discurso del embajador fue extraordinario, de un reconocimiento absoluto a Tlaxcala, pero lo que más me llamó la atención fue cómo los representantes de los 4 señoríos que hasta la fecha existen, el discurso de cada uno de ellos era de una reconciliación con España de una manera impresionante. Y hablaban de saludar al rey directamente con un respeto extraordinario, porque ellos fueron tomados por los españoles como un pueblo que apoyó la conquista y por lo tanto era un pueblo al que debía de respetársele todos sus derechos. Tanto que eh, hacia el año de 1529, uno de los representantes de los señoríos viaja a España para entrevistarse con el emperador Carlos I y le pide que le dé el título de noble y leal ciudad a, a su pueblo y les conceden una cédula real que hasta la fecha ostenta el pueblo de Tlaxcala y tiene los símbolos con que el rey de España los distinguió. Bueno, es muy interpretativa esta pintura. Del lado derecho están los soldados y del lado izquierdo la presencia elegante de los 4 señorios y en el fondo, obviamente, doña Marina, que fue la intérprete, la mediadora en muchos aspectos. Aquí tenemos una imagen contemporánea, desde luego, de Xicoténcatl el joven, el hijo del dirigente principal de Tlaxcala, que él no quiso apoyar a los españoles, al contrario, le decía al padre que había que acabarlos, y finalmente fue convencido por su padre y estuvo en las huestes de Hernán Cortés y llegó a la Ciudad de México, Tenochtitlan, acompañando a Hernán Cortés y apoyó sobre todo la huida de los españoles de la Ciudad de México, Tenochtitlan en 1520. Actualmente se hizo una serie en México por la Fundación Salinas, en donde se recupera esta memoria histórica de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México, y este fue el actor. Y yo creo que está muy bien representada. Finalmente, él traiciona a Hernán Cortés y Hernán Cortés obviamente lo manda ejecutar. Bueno, eh, este es estamos en la parte trasera del templo de Jesús Nazareno, del Hospital de Jesús, Fundación de Hernán Cortés, donde se presenta a un público el famoso encuentro de Hernán Cortés con el gran Tlatoani. Una vez que deja Tlaxcala, el siguiente punto es la entrada a la Ciudad de México y este encuentro que ha sido verdaderamente eh, 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 pintado, relatado, hecho película, etcétera, de este gran encuentro entre Hernán Cortés y el gran Tlatoani, que al decir de Restal, dice, este encuentro es el verdadero encuentro entre Occidente y América. Dice, este es el gran encuentro, no otro, no el de Colón, es este, porque está hablando de una cultura alta frente a otra cultura alta que era la que representaba Hernán Cortés. Este que les voy a pasar ahora es el que estaba anterior al que vimos, ¿sí? Y aquí
estaba hasta hace unos 6 años más o menos esta pequeña inscripción donde ya ni se ve la fecha, nada más dice encuentro señor Moctezuma Xocoyotzin y Hernán Cortés el día 8 de noviembre de 1519. Había sufrido pinturas, le cayeron algunos de los cuadros que tenían ahí, etcétera. Y obviamente detrás de esto hay una falta de reconciliación de nuestra historia con el pasado. Hoy hay una forma diferente a juzgar por lo que se representó hace 6 años, de darle un lugar de honor a este encuentro, comparado con este deteriorado hasta con basura abajo que no se le respetaba. ¿Sí? Voy a volver sobre esta interpretación posteriormente. Aquí simplemente decirles, en el Museo Sumaya, que pueden ustedes entrar también por internet, acaban de recibir un biombo del siglo XVII de un valor extraordinario por la interpretación que tiene en la conquista de México. Y aquí tienen ustedes la representación del gran Tlatoani, imaginativa, muy a la forma occidental seguramente, pero que trata de representar lo que fue en el siglo XVI. Estamos hablando del siglo XVII, es decir, una forma de recordar, pero de recordar con un gran, como dijéramos, orgullo, por decirlo de alguna manera, lo que había sido el mundo prehispánico y el nacimiento de una nueva era. Eh, Aquí tenemos unas representaciones muy del siglo XIX de Moctezuma II Xocoyotzin. Lo más seguro es que no fue así. Es un hombre muy a la occidental, ¿sí? Aunque Bernal Díez del Castillo habla y dice que el gran Tlatoani era un hombre de alrededor de unos 40 años, bien parecido, alto, fuerte, ¿sí? Y dice, de un color más blanco que el resto de los indios. Me llama mucho la atención eso y después, precisamente leyendo a uno de los autores de los que hablé al principio, dice, claro, dice, porque estos hombres no estaban expuestos al sol. Estos hombres vivían en sus palacios y por lo tanto no los quemaba el sol como al resto de la población. Y dice, por eso es que este hombre era un poquito más blanco que el resto de los indios. Aquí tienen otra representación muy posterior, pero lo que sí podemos ver es esta presencia real, extraordinaria, de un dirigente, el gran dirigente del gran imperio mesoamericano. Bueno, esto es lo que vio seguramente Hernán Cortés cuando llega a la ciudad de Tenochtitlan, ¿sí? Cuando vemos esto, nos impacta sobremanera, porque estamos viendo una ciudad totalmente diferente de lo que los españoles habían pensado que era. Vaya, no había posibilidad de imaginación, aunque ya empezaban a ver las famosas pirámides por todos lados, que les llamaban los Cus. Y las danzas, en fin, o sea, de alguna manera empezaban a verlo, pero llegar a la gran ciudad de Tenochtitlan debe de haber sido un impacto extraordinario. Hoy, para los que conocen la Ciudad de México, podemos ver en lo que son las excavaciones del Templo Mayor, eh, los basamentos de estas pirámides, sobre todo de esta que estamos viendo, la Gran Pirámide, y de todo lo que se ha encontrado de unos años para acá, de una grandiosidad verdaderamente extraordinaria, no solamente en la arquitectura, sino también en la cosmología, la cosmovisión de todo lo que encerraba a este gran imperio. Y obviamente cuando van llegando desde lejos, pues se ve esta ciudad que está entre lagos, una gran ciudad que se le compara con una Venecia, precisamente por los lagos, pero que tenía, es decir, dentro del extraordinario valor y todo, que lo que para ellos lo significaba era una grandiosidad enorme de un pueblo, pero que en lugar de conocer la luz de Cristo, el diablo se había apoderado de ellos y por lo tanto esas representaciones de sus deidades era algo que espantaba totalmente a los españoles. Y no se diga los rituales que conllevaban a esta alta cultura.
Aquí tenemos otra imagen de este encuentro, un encuentro muy idealizado, como les comentaba yo anteriormente, que seguramente no fue así, debe de haber sido algo muchísimo más sencillo, pero que la historia, sobre todo en la época virreinal, lo exalta enormemente como el gran encuentro. Y en otra ocasión me gustaría hablarles del lugar donde hospedaron a los españoles cuando llegaron el 8 de noviembre de 1519 y donde estuvieron más de 7 meses antes de la conquista y de todo lo que fue la vida cotidiana de ellos. Actualmente lo único que queda es ahí a un costado de la catedral, el lugar donde estuvieron las casas viejas de Moctezuma, el palacio de Axayácatl, hasta 1521, en que fue destruido. Actualmente en ese lugar está el Nacional Monte de Piedad y no queda absolutamente nada. Las crónicas hablan mucho, que le llamaba mucho la atención a Hernán Cortés, de los lujos de Moctezuma II, sobre todo en la alimentación. No repetían ningún platillo eh, más que por día y se lo llevaban mujeres que lo alimentaban con un lujo extraordinario que le daba precisamente la presencia de una realeza y de una presencia extraordinaria. Bueno, para no detenerme más, finalmente Hernán Cortés, como les digo, llega el 8 de noviembre de 1519 y se queda el, hasta el 30 de junio de 1520. Mucho tiempo para estar en una ciudad que les era ajena. Según dice Restal, estos hombres estuvieron presos directamente por Moctezuma para estudiarlos, conocerlos bien y poderlos atacar en el momento que ellas hubieran querido. No me voy a detener mucho en cómo fue la salida, simplemente decirles que finalmente en esa fecha del 30 de junio, los españoles tienen que salir huyendo porque los mexicas los atacan y finalmente es el gran fracaso de Hernán Cortés y tiene que salir huyendo. Ahí se ve precisamente cómo se levanta el pueblo y cómo le lanzan pedradas al emperador Moctezuma Xocoyotzin, a quien Hernán Cortés lo tuvo preso dentro del palacio de Axayácatl, lo sacó para que hablara con su pueblo y decirle que se calmaran, que todo iba a estar en paz, y el pueblo le avienta de pedradas y eso fue la causa de algunos días después de que muriera Moctezuma II. Es el gran fracaso del que casi no se habla. Ahí está otra versión en un enconchado maravilloso, en donde el pueblo le está aventando a Moctezuma II el de pedradas y muere. Y es Hernán Cortés el que dice, hay que hablar con el pueblo para tranquilizarlo. Bueno, y finalmente salen los españoles, hay una mortandad espantosa, solamente quedan unos cuantos españoles, parece que de los 120 que había solamente lograron escapar alrededor de 60, murieron caballos, murieron indios tlaxcaltecas que los apoyaron, fue terrible, una salida espantosa donde el oro que habían recogido durante tanto tiempo se perdió y tiene que salir huyendo y es la gran derrota de Hernán Cortés. Aquí tienen otra el, de la guerra que hubo. Imagínense ustedes eh, las armas que tienen los españoles y las armas que tienen los indígenas. No obstante eso, los indígenas, los mexicas, triunfan y derrotan a los españoles, lo cual trajo la famosa leyenda de que esa noche que le llamaron la noche triste, Hernán Cortés lloró su fracaso. Parece que esto más bien fue una invención posterior, más que eso, pero en fin, fue una pérdida total. Bueno, entonces, ante esto, lo que yo quisiera es un poco eh, comentar o interpretar la figura de Hernán Cortés a través de este recorrido muy rápido que hemos hecho, este triunfo que tuvo hasta llegar a la propia ciudad de Tenochtitlan, ser recibido por el gran Tlatoani, los problemas que tuvo, en fin, la salida y el gran fracaso que tuvo antes de preparar la gran conquista en 1521. Bueno, eh, obviamente
tanto la historia oficial como la imaginación basado precisamente en estos hechos, presentan al Hernán Cortés triunfante, el que acabó con la ciudad de Tenochtitlan en 1521, que prácticamente la destruyó. Finalmente, su triunfo fue debido a muchas características. Desde luego, él llegó con muchísimo más hombres, pólvora, armas, etcétera, que llegaban de Cuba. O sea, el ejército español fue mucho más grande, el ejército tlaxcalteca, sin lugar a dudas, y fue el gran triunfo de Hernán Cortés el 13 de agosto de 1521. La historia se enfoca, el rescate de la historia se enfoca a este triunfo. Pero yo digo, para ver a Hernán Cortés hay que ver su trayectoria y su proceso hasta el gran triunfo en 1521. Hernán Cortés fue un hombre que también estuvo a punto de morir en 2 ocasiones, perdió 2 dedos de la mano, un hombre que se entregaba a sus huestes como el que animaba más a todos ellos y que finalmente, por las interpretaciones actuales, lo que menos quería era la guerra. No deseaba la guerra, quería convencer a los dirigentes para que hubiera una unión pacífica al Imperio Español y mostrarles lo que era la fe verdadera de Cristo, acabar con los terribles sacrificios humanos que horrorizaban a los españoles. Muchos de ellos fueron sacrificados. Los que quedaron presos en la noche triste, inmediatamente los indios, los mexicas, que triunfaron esa noche, los sacrificaron a sus dioses, les cortaron las cabezas, las ensartaron, igual a los caballos, en fin, como un triunfo. Y Hernán Cortés finalmente lleva a cabo esa conquista, pero él no quería la guerra. Habló muchas veces con los dirigentes para que se sometieran. Hay muchas interpretaciones sobre ello. Y como dice también uno de los autores, no podemos decir que fue una conquista, sino que fue una guerra. Y si nos atenemos a esto, entonces podemos recuperar la imagen de Hernán Cortés para poder, en el caso nuestro de México, reconciliarnos con nuestra historia. Los hechos no los podemos borrar. Así fue esto. ¿Sí? Me llama la atención que en el caso de Colombia, particularmente en Bogotá, en la catedral están los restos de Jiménez de Quesada, en un lugar que lo ennoblece. ¿Sí? En Villa de Leyva, en la iglesia, no sé si sea obispado, pues en la iglesia principal están los restos del conquistador y no se diga también en Cartagena de Indias, la estatua que está con Pedro de Heredia. Que por cierto ahora hay una serie colombiana muy interesante, muy novelada, de Pedro de Heredia que se llama La India Catalina y el Conquistador. Bueno, en México no estamos reconciliados con nuestra historia. ¿Sí? Hoy estamos mucho más conscientes de lo que fue y hay menos rechazo a esa figura de Hernán Cortés. Pero normalmente Hernán Cortés y los españoles fueron los que nos conquistaron, ¿verdad? Y yo me pongo a reflexionar y les digo a los alumnos, en última instancia, nosotros somos descendientes de los conquistadores, no de los conquistados, ¿sí? Y sentirnos, pues, que somos el resultado de la historia y que Hernán Cortés hay que considerarlo y verlo como el hombre que forjó un nuevo territorio, una nueva nación, con el mestizaje que se dio desde que desembarca en la Villa Rica de la Veracruz, el mestizaje se empieza a dar. El más importante, sin lugar a dudas, es el que él tuvo con Malinche, que del cual estuvo Martín Cortés, pero que forjó una idea de un pueblo mestizo, de ninguna manera un pueblo que solamente estuviera con las características europeas, sino respetar a los pueblos indígenas, fomentar lo que él quería, una nueva España, y por eso le puso la Nueva España. Y mi reflexión final va hacia esto. ¿Es Hernán Cortés forjador de un nuevo territorio? ¿Él fue el único? No, de ninguna manera. Él fue el que personificó la conquista de la Ciudad de México y otras conquistas, pero él era un hombre más dentro de los grandes soldados que lo acompañaban.
como Pedro de Alvarado, Oñate, en fin, pero la historia misma lo ha ensalzado como que fue el gran hombre de la conquista. Bueno, pues por ahí van un poco mis reflexiones. Un poco, hay mucho que decir sobre el personaje. Simplemente decirles, les estoy poniendo una imagen de la Ciudad de México, ya más del siglo XVII, que comparativamente con la que vimos anterior, no quedó piedra sobre piedra de la arquitectura antigua. Hernán Cortés, en México no hay una estatua conmemorativa a Hernán Cortés pública. ¿De qué nos habla esto? De que obviamente la historia oficial nos ha hecho que se haga a un lado Hernán Cortés. Ustedes saben que hoy en día, y yo lo veo mucho en los periódicos, en los Estados Unidos, con esta ola que hubo de violencia, del racismo, se han ido en contra de algunas figuras como Colón a tirarlas, ¿sí? O también de algunos frailes como Margil de Jesús, decir, estos son los que provocaron que fuéramos, que estuviéramos en estas formas. Y yo digo, eso es no estar reconciliados con nuestra historia. En México, Cortés no está en un lugar, esto está en el Hospital de Jesús, casi, casi escondidos. Y sus restos están también en la misma iglesia que totalmente, lo único que hay es una pequeña placa en donde prácticamente está escondido. Quizá mejor para él, sí, porque en el siglo XIX quisieron hasta quemar sus restos, nacidos precisamente como resultado del movimiento de independencia, que se iban contra el mal gobierno del gobierno de la Nueva España, no del rey. Y se fue gestando esta idea que los españoles eran los malos y que habían conquistado pero pues el resultado somos precisamente a partir de esas conquistas y que México es un pueblo mestizo, pero yo creo que es el más mestizo de toda América. Me acuerdo que cuando la embajadora de España la llevé yo en un recorrido por el centro de la ciudad, me decía, Manuel, pero es que aquí hay mucho indígena. A ver, le dije, a ver, para ti, ¿cuáles son los indígenas? Me dijo, pues estos que se ven. Dije, este es el pueblo de México, es el pueblo mestizo. En Colombia no se ve eso. Colombia es una sociedad mucho más pareja, en donde la población india prácticamente es inexistente, o los grupos negros que están en los alrededores, pero la población es mucho más pareja de lo que es en México. Y este es Hernán Cortés, es una copia, el original está en Italia, y más o menos que asemeja a las imágenes que les había yo representado en un principio. Bueno, quizá poco profundización en lo que es el personaje, hay mucho que decir, pero básicamente mi mensaje era este gran hombre que hizo posible que la caída de un imperio que los indios mismos propiciaron. La misma Ciudad de México, Tenochtitlan, cuando salieron los españoles, la misma Tenochtitlan estaba dividida. Había quienes sí apoyaban a los españoles y los que no. Y finalmente, cuando viene la caída total, no quedó nada más que el recuerdo y la guerra a la que se enfrentaron los mexicas, que no quisieron el diálogo con Hernán Cortés, concluyó en la derrota total. Pues espero que les haya dejado sobre todo algunas inquietudes sobre este tema y con mucho gusto escucho sus comentarios. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por su intervención. Creo que Antonio ya viene a moderar. Yo voy a moderar también. Bueno, muy bien. Pues nada, profesor, muchas gracias por su disertación. Desde luego es una imagen sobre Hernán Cortés poco conocida por nosotros, fruto de sus investigaciones de las cuales creemos mucho y validamos. No sé si hay preguntas, comentarios. Bueno, a mí, don Antonio, me llamaba mucho la atención su comentario del principio, ¿verdad? Sí. Entonces dije yo, bueno, esta presentación va un poco como mensaje, ¿verdad?
porque sí, tenemos esa idea de decir, no, los españoles llegaron, nos conquistaron y acabaron con todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué recuerdo vamos a tener del conquistador? Y yo digo, bueno, hoy en día las cosas han cambiado y si asimilamos lo que fue, es como decimos, bueno, si nuestros bisabuelos, tatarabuelos actuaron mal, fueron terribles, nosotros ya somos otra familia, ya pasamos esas historias. ¿Qué nos queda? Reconciliarnos con ese pasado y decir, hay que conocerlo sin duda. Para eso es el estudio de la historia, para conocerlo, pero también para aceptar lo que sucedió en otro momento y que lo que estamos viviendo finalmente es el resultado de todas esas historias. Sí. Yo, si no comentan nadie más, yo quería hacer como una pequeña intervención un poco en ese sentido, profesor Manuel. Eh, para mí hay un libro muy, muy importante de la historia mexicana. Ya sé que no es en estricto sentido una obra científica, es más bien un ensayo, diría yo, que es lo que escribió Octavio Paz, Sí, El laberinto de la soledad, ¿no? Y a mí Octavio Paz en ese ensayo me revela cosas muy, muy significativas. Entre otras cosas, me revela la actitud del México, del pueblo nahua, frente a Cortés y lo que él llama de alguna manera eh, el autosuicidio, ¿no? O sea, es frente a una crisis religiosa donde sus dioses parecen derrotados, ellos prefieren eliminarse como pueblo poderoso que hayan sido siempre. Eh, a mí me gustaría como que usted me hiciera alguna reflexión un poco en torno a esa obra de Octavio Paz, porque desde luego es un escritor de mucho reconocimiento y para mí especialmente, pero además me gustaría un poco que nos hablara un poco más de la Malinche, porque la Malinche, la lengua, fue la mujer que de alguna manera, por la tradición que yo conozco, acompaña a Cortés para tomar venganza de un pueblo que había sido opresor, dominador y sometedor de su pueblo originario. Por eso ella, el náhuatl lo manejaba. sí, Eh, no sé, pero, o sea, está claro por lo que yo he visto que la Malinche es utilizada por Cortés para que lo apoye en sus pretensiones, pero nunca hemos descubierto efectivamente los vínculos afectivos de fondo de uno y otro. No sé si usted haya sí. encontrado algunos indicios en ese sentido. Creo que es de las cosas eh, que más se ha hablado, pero poco se ha profundizado esa relación. Sí. Bueno, sin lugar a dudas, la Malinche debió de haber sido una mujer brillante, ¿sí? Una mujer inteligente que se destacó con las otras 20 esclavas que le fueron donadas a Hernán Cortés en Tabasco, ¿sí? El encuentro entre ellos dos es un encuentro, yo creo que de los grandes encuentros que hubo en esta época, de la que tengamos precisamente documentación. Eh, Doña Marina, que así le llamaron los españoles, provenía de clases distinguidas, nobles, indígenas, ¿sí? Pero que había sido eh, como hecha apartada del hogar por su madre que se volvió a casar. Una mujer joven, muy joven, que no llegaba ni a los 17 años, y fue una mujer de la cual Hernán Cortés se prendó inmediatamente por sus características físicas, pero también por sus características personales y su inteligencia. De hecho, tuvo un hijo con ella, Martín Cortés. Así que a su pregunta está probado que tuvo una relación afectiva fuerte, aunque a ella la casó con Juan Jaramillo, uno de los conquistadores. Bueno, una de las cosas que más llama la atención es que fue la única mujer que le habló directamente al emperador mexica, a Moctezuma II Xocoyotzin. El emperador se decía que ni siquiera podían verlo, mucho menos una mujer. Y esta mujer habla como traductora directamente al emperador, lo cual la hace una mujer totalmente distinguida.
malinterpretada por la historia, sin lugar a dudas, porque se le ha considerado como la traidora, ¿sí? La gran traidora, incluso aquí en México existe la palabra eres malinchista, o sea que te vas por el lado de los extranjeros, ¿sí? Pero hay que también entenderla a ella, una mujer que también velaba por sus intereses de su pueblo y que sabía que la opresión de los mexicas era verdaderamente terrible. Y ella acompaña a Hernán Cortés, de milagro se salvó cuando salieron huyendo en 1520 y es una mujer que Cortés la tuvo a un lado siempre, aunque se pierde en la historia, porque Hernán Cortés finalmente se casa con una mujer española de Alcurnia, dijéramos, y después se pierde la memoria de la Malinche. La Malinche está presente durante la conquista y poquito tiempo después, nada más. Uh-huh. Ahora, de lo que me dice de la filosofía de Octavio Paz, sin lugar a dudas, es un gran filósofo y él toca mucho las herencias indígenas, ¿sí? Como filósofo. Pero los historiadores a veces interpretamos de otras maneras, ¿sí? Porque nosotros nos vamos a los documentos de lo que se habla. Y yo creo que en este momento los documentos y esa idea de reconciliación nos remite precisamente a, sí, tomar las bases que tenemos, porque todos somos descendientes de los indígenas. Si ustedes quieren, étnicamente no, pero culturalmente sí. Y me acuerdo que el doctor León Portilla decía en su clase, a ver, ¿qué te desayunaste hoy? Pues que tortilla y chile. ¿Ves? Dice, tú ya eres mexicano, aunque fuera de otros países, ya estás aculturado. Imagínense los que nacimos en estas tierras después de tantos años y que nuestra identificación, es decir, es la reconciliación con ese mundo prehispánico, pero también con ese mundo que estuvo presente en nuestra historia a partir de los virreinatos y de la conquista. Muy bien. Profesor Manuel, hay varias intervenciones a través del Facebook que también nos están siguiendo y por el chat algunos comentarios y preguntas. Carmen Tatay, El que chat no lo saluda, acabo de ver. ya se las leo. A ver, sí. Saludos desde Querétaro, Carmen Tatay, es profesora de la Universidad de Historia de México por 25 años. Dice que es muy irónico ser la gachupina y lograr crear un puente de entendimiento entre España y México. Uh-huh. Natalia Silva, que desde el Facebook ha querido también comunicarse, dice, la reconciliación de la que habla el doctor Medina está al punto de irse por tierra con el movimiento iconoclasta que se está viviendo actualmente en todo el mundo, en Italia, España, USA, etcétera. Confundió Medina Sí. con Ramos. Bueno, ¿qué pasa con la corriente interpretativa muchas veces en boga del presentismo aplicado a dichos personajes históricos? Pregunta Edgar Andrés Vallejo. Adriana, Sí. Esa me la puede repetir esa última porque no se oyó muy bien. ajá, ¿qué piensa usted de la corriente interpretativa muchas veces en boga del presentismo aplicado a dichos personajes históricos? Sí. Uh-huh. Bueno, luego hay unos saludos de Adriana Pacheco que dice que fue una presentación brillante y muy buen material, que muchas gracias, que felicitaciones. Mariclén Barrios también lo felicita y le agradece la presentación. Javier Ibagón hace una pregunta. La idea de reconciliación histórica es muy interesante para pensar la función social de la historia. Podría implicar ampliar las implicaciones epistémicas del concepto. Entonces, ese concepto de reconciliación histórica le pide Javier que si puede un poco ampliarlo desde el punto de vista epistemológico. Sí. Bueno, mire, yo desde hace varios años en el Centro de Estudios de Historia de México, que es donde yo trabajo, que ya les voy a hablar un poco de eso también, la biblioteca más importante, sin lugar a dudas, a mi modo de ver, ¿verdad? Es la biblioteca virreinal.
tenemos más de las 3/4 partes de lo que se imprimió en la Nueva España a partir de la llegada de la imprenta hacia el año de 1539 hasta 1820. Bueno, el hecho de estar en contacto con esta biblioteca nos hace pensar que durante 300 años la cultura que nos viene de Occidente, fue muy importante para la recuperación de la memoria histórica del mundo antiguo. No conoceríamos prácticamente nada del mundo prehispánico si no fuera por las crónicas de los religiosos, de los civiles, o también de la interpretación de los códices posthispánicos del mundo antiguo. Entonces, si hay todo esto, uno puede decir, esos 300 años de presencia del Imperio Español, finalmente el virreinato de la Nueva España era un virreinato que pertenecía al imperio. No fuimos colonia. Que para mí equivocadamente, y sobre todo en el finales del XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX, se habla de la colonia. Los novohispanos, es decir, los habitantes de la Nueva España, jamás aceptaron que se les llamara colonia. Ellos eran los criollos, es decir, los que ya nacieron en estas tierras y se sentían identificados con su tierra. ¿Sí? No eran españoles, no eran indígenas tampoco, eran nacidos en estas tierras novohispanas. Bueno, todo eso me hizo pensar que esta cultura durante 300 años, tanto en los libros, la presencia de la Real y Pontificia Universidad, los sistemas de educación, tantos renglones culturales que hicieron que se posara la gran cultura, la cultura más importante europea, sobre todo en los siglos XVI y XVII, que fue la española. ¿Sí? Uno de los tantos libros que he leído dice, fuimos agraciados que llegara a España y no fuera Inglaterra o fuera a otro lado, porque la cultura más alta la tenía España. Todos estos valores se transmitieron. ¿Sí? Cuando vemos por parte de los indígenas, es cierto, hubo guerra, hubo opresión, sin lugar a dudas, hubo esclavitud para aquellos que no aceptaron la llegada de los europeos, también es cierto. Las encomiendas, todo eso fue cierto, sin lugar a dudas, pero el indio vivía con mayor opresión en la época de los grandes imperios, particularmente el de Tenochtitlan, que lo que fue posteriormente. ¿Sí? Y finalmente, en México, hasta donde tengo entendido, hay alrededor de 5 o 6 millones de indígenas frente a una población de 120 millones de habitantes mestizos. Entonces, lo que yo digo, esa reconciliación tiene que estar presente, pero la base de esa reconciliación es la educación. No hay educación, no hay reconciliación. Y es lo que pasa en los Estados Unidos, particularmente, pero también en otros lugares, de tratar de destruir el pasado, que dice, esto fue lo que por culpa de estos estamos así. Y en la historia no se pueden echar culpas. En la historia se estudia lo que fueron las situaciones para podernos entender quiénes somos y hacia dónde vamos, pero no culparlos, porque eso denota precisamente que hay una falta pues sí, de identidad o de recuperación de quiénes somos. Lo que pasó, pasó, y lo que nos toca a nosotras como sociedad es estudiar lo que sucedió para aceptarlo, Como dicen, la historia, dice por ahí, la historia, hay que estudiar, hay que ver la historia para no repetir los errores. Yo creo que eso no es cierto, porque el ser humano repite y repite los errores. La historia nos ayuda para conocernos y para ver el por qué estamos en de esta forma, tomar conciencia y poder cambiar lo que se debe de cambiar. Y por ahí va la idea de la reconciliación. Muy bien. Profesor Manuel, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta que hace Jessica Alejandra Ruiz. ¿Qué explicación podría darse acerca de la actitud de algunos en cuanto a la destrucción de placas, monumentos o recordatorios que hacen referencia a este tipo de encuentro con los españoles y Sí. en este caso el conquistador Hernán Cortés? Sí, bueno, ya creo que ya lo había yo dicho, Sí. detrás de eso hay un gran resentimiento, sin lugar a dudas, ¿eh? ¿Quiénes son estos grupos minoritarios que destruyen
la presencia de la historia, porque no por querer destruir la imagen de Cristóbal Colón se van a arreglar las cosas, o por tratar de pintarrajear las estatuas públicas que son el recuerdo de lo que sucedió en la historia. Entonces yo digo, eso no puede ser, no puede ser. Es a lo que nos lleva es decir, son grupos muy resentidos, desgraciadamente, faltos de educación, que es producto de nuestra sociedad, nuestra, no la pasada, es producto de nuestra sociedad, de crear mejores escuelas, mejor educación, y esos son, en última instancia, a los que debemos de cuestionar, no al pasado. Cuando de repente yo veo que se destruye una estatua de Cristóbal Colón, que porque iba contra la ecología, ni existía la ecología, ni había conciencia de ecología, ni muchísimo menos. Esto es ver la historia contemporánea con ojos actuales para poder echar culpas al pasado. Y yo creo que eso es lo que como maestros de historia debemos de limar. No son culpas. Lo que pasó, pasó. Hay que entender los hechos, pero de ninguna manera estar resentidos contra ese pasado. Quizá estar resentidos con los momentos actuales que no permiten que la educación llegue a todos o las grandes diferencias sociales que hay en nuestros países. Muy bien. Doctor Ramos, si nos permite otra pregunta. Sí. Natalia Silva dice, es muy valioso el esfuerzo de historiadores como el doctor Ramos Medina por mostrar aspectos de la historia que han sido mal interpretados. El problema es cómo vamos a lograrlo. Usted habla de una educación, pero parecen ser más fuertes las ideologías. Sin duda alguna, y sobre todo esas ideologías que tratan de destruir lo ya realizado, es decir, es que estos tuvieron la culpa. Volvemos a lo mismo. La base es la educación. Mientras no tengamos a la población educada, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, pero muy particularmente México, en donde la educación desgraciadamente no llega a todos los rincones del país, mientras no tengamos esa educación, no podemos reconciliarnos con nuestra historia. Yo creo que esa es la base. ¿En dónde está la responsabilidad? En la educación, en los maestros de historia, particularmente, es decir, nosotros, los que tenemos el conocimiento del pasado, para transmitirlo y llevar a cabo la posibilidad de un estudio, de un conocimiento, no a reprobar el pasado, sino aprovechar el pasado para construir el presente. Muy bien. Profesor Manuel, muchas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas, no hay palabras solicitadas. No resta más que volverle a agradecer su presentación y con la esperanza de volverlo a tener nuevamente con nosotros. Muchas gracias Con por su mucho, tiempo. con mucho gusto. Por ahí nos queda pendiente algo sobre la vida conventual, pero yo me comunico con Carolina Quintero para ver esas posibilidades de tener una mayor participación conjunta. Bueno, muy bien. Hay una pregunta a última hora que te hace María Lupe. Te da saludos y dice qué piensa de la corriente interpretativa muchas veces en boga. Ah, no, mentira, eso ya lo respondimos. Ya eso está respondido. Ya diste la respuesta. Se repitió, no sé por qué, pero muchas gracias. Hay Muchas una, gracias, muchas gracias a todos ustedes y estoy a sus órdenes aquí en México y muchos saludos a Colombia. Vale, muy bien. Buena tarde entonces. Hasta luego, buenas tardes. ándale, Luego. pues muchas gracias a todos y a todas por haber asistido al encuentro del día de hoy, al doctor Ramos por su presentación, a Antonio por la moderación. Les recordamos que el día de mañana tenemos también encuentros por la historia. Tendremos la presentación del doctor Manuel Salamanca López, profesor investigador de la Universidad Complutense de Madrid, quien presentará la conferencia Tecnología de Enseñanza de la Historia, cuando el tiempo y la distancia no importan. La conferencia va a ser a las 2 de la tarde vía Google Meet, también en vivo por el Facebook.
No olviden que también está nuestro canal de YouTube, Encuentros por la Historia, donde van a poder encontrar semanalmente todas estas conferencias que hemos estado realizando. Muchísimas gracias al doctor Ramos, muchísimas gracias a todos los presentes por su asistencia. Que tengan una Muchas buena gracias, Carolina. Y Ándale, doctor. seguimos en contacto para ver esa posibilidad de un seguimiento. Posiblemente podamos armar el seminario de vida conventual femenina, que yo creo que sería muy importante, sobre todo aprovechando estos medios que son, no es lo óptimo, pero es lo mejor que hay ahorita, y podríamos armar el seminario y con historias comparativas, que sería verdaderamente extraordinario. Ándele, A doctor. ustedes muchas gracias por la invitación y hasta muy pronto. Ándele, doctor, que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias, ¿eh? Buenas Gracias tardes. a todos. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Yes. ¿Quién queda? Claro. Toñi, espérame 2 minutos. ¿Vamos solo tú y yo? Ah, no. No, solo estoy yo. Este 27 de Miguel Camacho se fue. ¿Ese quién es? Ya se fue. Retira. Hola Alejo, Órale, así estamos. ¿se puede quitar lo de Facebook ya? Que sigue transmitiendo en Facebook.